Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar este jueves de semi-cuarentena en Argentina y creo que también en Santiago, desde la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio. Es un placer estar con los amigos y hermanos chilenos de la Sociedad de Vitrio y Retina de Chile. Vamos a tener un encuentro que es opiniones encontradas sobre patología corriente retinal. Y bueno, creo que esto inicia un camino de encuentro y de intercambio con la retina de Argentina y de Chile, y que espero sea de mucho provecho para todos los que estén conectados. Iván, que es Sepúlveda, que es el presidente de la Sociedad de Retina y Vitrio Chilena, nos va a saludar también. Gracias, Iván, por estar. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Andrés. Para mí es un verdadero honor. Esto no son palabras que vienen así a la nada. Estar con ustedes, los respeto mucho por toda la capacidad de organización que tienen y la gentileza de haber querido empezar a hacer este camino juntos, que yo creo que va a ser muy fructífero para ambas sociedades. Yo creo que es un lindo punto de encuentro, sobre todo pensando que todos somos apasionados por lo mismo. Unos son más apasionados para el fútbol, nosotros somos más apasionados para la vitrioretina. Yo creo que es un bonito momento de encuentro entre las dos sociedades y yo creo que espero sea muy fructífero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder coordinar este encuentro. Quiero agradecerle en primer lugar a Andrés y en segundo lugar a Iván por la gentileza de haberme designado moderador del encuentro. El encuentro va a tener 5 bloques. En cada uno de los bloques se va a debatir un tema distinto y al finalizar cada bloque, los presidentes de ambas sociedades van a hacer un cierre del debate. Vamos a comenzar entonces con el primer módulo, que es edema macular diabético refractario, y para ello, por parte de la Argentina, el doctor Patricio Schlottmann va a presentar el tratamiento con antiangiogénicos, y por el otro lado, el doctor Gonzalo Sepúlveda de Chile va a presentar el tratamiento utilizando corticoides. Así que, si les parece bien, Andrés, Iván, si están de acuerdo, comenzamos. Muy bien. Por supuesto, comenzamos. Entonces, comienza el doctor Patricio Schlottmann con tratamiento del edema macular diabético refractario utilizando antiangiogénicos. Pato, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí voy con mi charla. Ahí está visible para todos. ¿Se ve? Se ve perfecta, Pato. Bueno, a hablar de edema macular diabético refractario, tendríamos que hablar del edema macular diabético crónico persistente, y mi posición es la de defender el tratamiento continuo con antiangiogénicos. Estos son mis disclosures financieros. Y básicamente sabemos que tener un edema macular persistente y persistente crónico es aquel cuadro en el que persiste líquido al OCT más allá de los 6 meses. Como pueden ver acá, esta es una imagen que surge del protocolo T, muestra que para cualquiera de las 3 drogas antiangiogénicas que podríamos utilizar para tratar a un paciente, todos ellos van teniendo una reducción progresiva del edema macular diabético, y llegando a la semana 24, o sea, 6 meses, el edema que permanece pasa a llamarse edema persistente crónico. ¿Cuántos pacientes van a llegar? Aproximadamente un 65% de aquellos tratados con bevacizumab les va a permanecer el líquido en el OCT. Será un 35% de aquellos tratados con aflibercept y un 40% de aquellos pacientes tratados con ranibizumab. Esto muestra que estos pacientes tienen un engrosamiento del OCT, y esto es algo a tener en cuenta, porque actualmente nosotros vamos a mirar nuestros pacientes utilizando una evaluación de la calidad del OCT y no tanto del grosor del subcampo central. Vamos a hacer un análisis cualitativo y no cuantitativo. Todos estos protocolos utilizan un grosor mayor a 250 micras del campo central, de 1 milímetro del OCT, como determinante de
el paciente que le permanece el líquido en la retina. Vamos a pasar a la próxima. Entonces, cuando me encuentro ante esa alternativa, he tratado un montón de pacientes, les hice las 6 inyecciones que corresponde a cada uno de cada mes y me encuentro con que aproximadamente, vamos a decir, como el protocolo I, un 40% de los pacientes presenta líquido en el OCT. Ahí voy a tener una serie de dudas de cómo continuar mi tratamiento, ya que casi la mitad, podríamos decir, o un tercio de los pacientes por ahí van a permanecer teniendo un grosor del OCT que no es el que yo esperaba. Y las voces internas me van a decir: debes cambiar a otro antiangiogénico, debes agregar corticoides o debes seguir igual. Y vamos a evaluar la evidencia detrás de estas decisiones. ¿Qué pasa si yo sugiero, empezaste con una marca, deberías empezar con otra, empezaste con un antiangiogénico, deberías empezar con otro? Cuando uno revisa la evidencia que hay respecto del switching, no es muy abundante y no es de muy buena calidad. Sí hay varios estudios que muestran que han hecho switching y que muestran un beneficio, pero como podemos ver en este análisis muy bien hecho de estos autores reconocidos, muestran que falta en cualquier estudio de switching un grupo control que sea mantenido en la droga original, es decir, no hacer un switching a todos los pacientes, porque se confunde si el beneficio es por el switching o si el beneficio es por la sucesiva inclusión de inyecciones en el tratamiento de este paciente. Ejemplo, la mayoría de los estudios de switching publicados muestran que un paciente tratado con la droga A, un grupo de pacientes tratado con la droga A, tomamos aquellos que permanece líquido más allá de los 6 meses, lo sacan, lo tratan con la droga B y obtienen un beneficio. Y ese beneficio es atribuido a B y no a la cantidad extra de inyecciones que fueron hechas. El estudio de switching ideal debería ser aquel en que la población que no responde bien es extraída y randomizada a ser tratada con B o continuar con A. Ahí estableceré la diferencia de resultado al cabo de 3 o 6 meses más y podré decir si el beneficio se obtuvo por el número de inyecciones o por el cambio de la droga. Bueno, este diseño de estudio en los estudios de switching no existe, no hay ningún trabajo publicado en oftalmología que haya hecho esto. Por eso podemos decir que la evidencia del switching es muy, muy endeble y no nos dice si el beneficio del switching fue por el cambio de droga o por la cantidad de inyecciones. De todos modos, nos dice que no hay ningún daño en hacer switching a los pacientes. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, no voy a agregar corticoides? Porque creo que hay un componente inflamatorio que nadie lo pudo demostrar del todo bien. Encontrar la presencia aumentada de algunas citoquinas no es demostración cabal de que lo que está sucediendo ahí es una inflamación. Y podemos ver los resultados del protocolo U. Un protocolo U que lo que hizo es comparó en pacientes que ya habían recibido 3 inyecciones de, por ejemplo, ranibizumab, en ese caso fue de cualquier antiangiogénico, se les hicieron 3 inyecciones más, acumulando 6, y aquellos que tenían un edema que permanecía, o sea, edema crónico persistente, que duró más de 6 meses, se los trató o con ranibizumab mensual, y otro grupo se lo trató con ranibizumab mensual más la utilización de Ozurdex, el implante de dexametasona, 1 cada 3 meses, no cada 6, no cada 5, no cada 4, 1 cada 3 meses. Los resultados fueron bastante negativos, digamos, ya que no se obtuvo en aquellos pacientes que recibieron una inyección extra cada 3 meses de corticoides ningún beneficio sobre aquellos que solo recibieron ranibizumab. Podemos ver que las agudezas visuales son similares para estos dos grupos de pacientes. Sí hubo una pequeña diferencia a la hora de mirar el grosor del OCT. Y vamos a ver que en el edema macular diabético es muy importante esta relación entre grosor y agudeza visual, ya que no siempre se respeta esta regla de trato, obtengo menor grosor y por lo tanto mejor visión. Y la tercera opción que nos queda es continuar con el mismo anti-VEGF, y esa es la que yo defiendo, y la defiendo con esta evidencia. Miramos el protocolo I, que duró 3 años, tomó todos los pacientes, aquellos que tenían edema crónico persistente, más de 250 micras en el campo central del milímetro, y los siguió inyectando. ¿Y qué pasó? Se fue yendo el líquido con el tiempo. Con el tiempo el líquido eventualmente se va. Pero nos dice más este estudio, nos dice, es más, no te preocupes por el líquido, que al final le va a permanecer solo al 16% de los pacientes del grupo total, sino que las agudezas visuales a 3 años de aquellos que tienen o no tienen líquido son casi las mismas. O sea que hay un beneficio visual más allá de algo de grosor de OCT que permanece, que puede ser un poco de líquido o simplemente cambios que quedaron en la retina. ¿Por qué decimos que tenemos que tener cuidado? Porque hay una muy mala relación entre grosor y agudeza visual en estos pacientes. Acá tenemos 2 pacientes marcados en este grupo que relacionan la agudeza visual, buena, mala, con el grosor, delgado y más grueso. Este paciente tiene 600 micras, pero una agudeza visual muy buena.
y este paciente tiene 200 micras y una agudeza visual muy mala. Podríamos cruzar estas líneas y hay otro con 200 micras con una agudeza visual muy buena, y uno con 200 micras con una agudeza visual buena, y otro con 600 micras y la misma agudeza visual. Quiere decir que la correlación entre visión y grosor del OCT, solamente tomando grosor, es una relación bastante pobre. Pongo un ejemplo de lo que se encontró en el Vivi di Vista. Estas columnas que ven aquí a la derecha muestran lo que nosotros queremos en nuestros pacientes, que los inyectemos, ganen visión y el OCT se adelgace. Miren lo que le pasó a estos que tuvieron poca respuesta anatómica. Tuvieron grandes ganancias visuales, muy buenas, pero muy poco cambio en el OCT. Y por otro lado, también tuvimos otro grupo que hizo al revés. Tuvo buenos cambios en el OCT y muy pocas ganancias visuales tempranas. Quiere decir que hay pacientes que responden de una forma paradojal. Sin embargo, los resultados finales fueron muy buenos, siendo que los pacientes se siguieron inyectando y obtuvieron al final buenas ganancias visuales y buena reducción del OCT. De este lado, nuevamente, lo que sería el mundo ideal para nosotros. ¿Qué nos dice el protocolo I? ¿Y por qué en todo el mundo se utilizan los antiangiogénicos por sobre los corticoides? Nos dice el protocolo I que las terapias las podemos mirar así, como que los antiangiogénicos ganan más visión, los corticoides ganan, desarrollan cataratas, pierden, se operan de cataratas y vuelven a ganar, pero tiene una performance bastante similar al láser, no tan buena como la que vemos acá, pero no es este el motivo por el cual se utilizan los antiangiogénicos. Se utilizan por la gran relación de beneficio, en celeste ganar 10 letras, en naranja ganar 15, aquellos tratados con antiangiogénicos tienen alta chance de ganancia con una muy baja chance de pérdida. Los corticoides funcionan, sí, tienen una buena performance, pero tienen un subgrupo de pacientes que pierde visión de varias causas. Y vamos a ver qué pasó en uno de los estudios que se hizo comparando estos dos tratamientos, los corticoides y el ranibizumab en este caso. La ganancia del ranibizumab fue casi del doble aquella ganancia obtenida con aquellos pacientes tratados con Ozurdex. Y ni siquiera se vio un beneficio en los pacientes pseudofáquicos, que uno diría, bueno, es la catarata lo que explica la pérdida de visión. Ni siquiera alcanzó para eso, ya que a los 4 meses la visión ya era mejor para los corticoides y siguió, para los antiangiogénicos, y siguió aumentando en el tiempo. El único beneficio que tuvo este estudio que se hizo comparando el tratamiento de antiangiogénicos con los corticoides fue que se hicieron un menor número de inyecciones. Solo 3 por ahí para los corticoides y unas 9 inyecciones en los antiangiogénicos, pero podemos ver que el número de inyecciones de antiangiogénicos se reduce en el tiempo, llegando a casi 0 en el año 4 y 5. Y con esto termino. Uno de los motivos por los cuales continuaría tratando a mis pacientes con antiangiogénico es porque sé que cuando modulo el VEGF en un ojo para tratar el edema macular de ese ojo, voy a inducir un cambio en la chance de tener una retinopatía diabética proliferativa. Por ejemplo, en este paciente que fue tratado por edema macular diabético y se llevó de regalo el beneficio de tener una regresión de su retinopatía diabética, algo que vimos en muchísimos estudios y que, como vemos aquí, los corticoides casi no inducen regresión de la retinopatía diabética. Por eso, para finalizar, si un paciente pasados los 6 meses sigue teniendo líquido por esta presencia de mayor a 250 micras del campo central de 1 milímetro en el OCT, se lo considera como un paciente con edema crónico persistente y debe ser tratado con continuas inyecciones de antiangiogénicos. Eventualmente el líquido se va y no necesitamos ninguna magia para hacer eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio. Pasamos entonces a defender la posición de los corticoides por parte del doctor Gonzalo Sepúlveda de Chile. Gonzalo, tu presentación. ¿Se ve? Perfecto. ¿Se ve? Buenas tardes, agradezco la invitación a participar de esta actividad de la Sociedad Argentina y Chilena de Retina y Vitrio. Cuando hablamos de edema macular diabético es importante detenerse un segundo al estudio inicial, ya que el estudio con angiografía y OCT nos permite detectar la isquemia foveal o periférica, que va a tener implicancias pronósticas, clasificar a nuestro paciente en un edema macular focal o difuso, descartar elementos traccionales que nos pueden orientar hacia un componente que pueda ser resuelto con vitrectomía, y aquellos biomarcadores que puedan tener valor pronóstico. Sabemos, por ejemplo, que la presencia de DRIL y las alteraciones de las bandas de la retina externa tienen
importancia en el pronóstico, así como la presencia de puntos hiperreflectivos y en la presencia de fluido subretinal se ha correlacionado con mayor presencia de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6, y hay trabajos que demuestran que los corticoides serían más útiles en este subgrupo de pacientes. Observen en los protocolos I el nivel de hemoglobina glicosilada de los pacientes, 7.3, 7.5, en el protocolo T, 7.6, 7.8. Esto claramente difiere del nivel de control metabólico que nosotros vemos en nuestros policlínicos, en nuestro sistema público, en nuestros pacientes. Recordar, por lo tanto, el rol fundamental en el manejo integral del paciente diabético. Observen este paciente, 38 años, diabético, hace 2 años, mal control metabólico, tiene baja agudeza visual en el ojo derecho, y podemos ver que los CTA nos muestra que hay un aumento de la zona foveal avascular, hay una pérdida de la circularidad, y hay una disminución de la densidad foveal paravascular. Es importante detectar estos pacientes para establecer un pronóstico, no someter a largos tratamientos farmacológicos a estos pacientes. ¿Cómo entendemos entonces un edema macular diabético? Una respuesta subóptima a la terapia anti-VEGF, es decir, una mejoría inferior a 5 letras con una reducción inferior a 20% del grosor foveal central. Y esta respuesta puede ser después de 3 dosis, como algunas recomendaciones europeas, o en otros casos hasta 6 dosis de antiangiogénico mensualmente. ¿Qué hacemos? Como se presentó anteriormente, ¿continuamos con la misma droga? ¿Hacemos un switch de antiangiogénico o nos cambiamos a los corticoides? ¿Por qué cambiarse a los corticoides? Porque sabemos que los anti-VEGF tienen un gran rol en el tratamiento, en el componente vascular del edema macular diabético, pero también existe un componente inflamatorio, existen citoquinas y moléculas inflamatorias en los pacientes, por lo tanto tiene una racionalidad usar este medicamento. En estudios clínicos prospectivos randomizados se ha demostrado la utilidad del uso de la triamcinolona, dexametasona, fluocinolona. Sin embargo, como sabemos, las complicaciones evitan el uso más expandido de estos casos. Por ejemplo, vemos que en el estudio de los Urdex, el 60% hace catarata a los 3 años poniéndose 4 o 5 inyecciones de Osurdex versus el 20% del placebo, y el 30% desarrolla hipertensión ocular que requiere el tratamiento con hipotensores. Menos del 1% requiere cirugía filtrante. Por lo tanto, los corticoides tienen un rol en el manejo de la edema macular diabética, en aquellos pacientes que no son respondedores a la terapia antiangiogénica, en aquellos pacientes que no pueden o no quieren controlarse regularmente, en aquellos pacientes embarazados con edema macular que amenaza la visión. Hay evidencia de la utilidad en pacientes pseudofáquicos y del implante Osurdex en pacientes vitrectomizados, en aquellos pacientes que se han expuesto a un evento cardiovascular reciente o que tienen un edema macular crónico con lípidos intrarretinales. Aquí, como se comentó recientemente, se puede ver que después de 6 meses de inyección intravítrea, en el protocolo I hay un 40% que tiene edema macular persistente, y en el protocolo T entre 32 a 66%, dependiendo de la droga utilizada, y que esto se mantiene después de 2 años. Por lo tanto, en este subgrupo de pacientes donde uno podría plantear el uso de esta alternativa, ya que, como vemos en el protocolo I, los pacientes que tienen un edema macular crónico persistente tienen resultados visuales inferiores. Acá en el subgrupo de pacientes pseudofáquicos, el protocolo I, se puede ver que la performance de los grupos con triamcinolona es similar al grupo con ranibizumab y láser diferido. Y por lo tanto, en el estudio MIT también se puede ver cómo el grupo de pseudofáquicos se beneficia especialmente del uso del corticoide intravítrea. Y como se mencionó, el protocolo 1 no demostró que la adición a la terapia antiangiogénica del Osurdex tuviera un mejor resultado visual. Sin embargo, en el grupo pseudofáquico hay una tendencia que no se alcanzó por el bajo N. No existen estudios clínicos randomizados, prospectivos, que nos orienten a cuándo realizar el switch. Probablemente de los estudios retrospectivos, el mejor diseñado es este estudio multicéntrico, caso control, en que pacientes sin tratamiento previo fueron tratados con 3 inyecciones de antiangiogénicos, y una vez que a la 4ª inyección fueron separados en 2 grupos, en el grupo control y el grupo caso, y se vio que los pacientes que se usó corticoide intravítrea tuvieron un mejor resultado visual. Ahora, cuando se le pregunta en el PAT Survey del 2019 a los especialistas en retina,
de Sudamérica, podemos ver que el 44.3% está pensando en usar corticoides después de unas 3 inyecciones. En Europa está bastante similar, entre 3 a 6 inyecciones, y en Estados Unidos la preferencia es a usar los corticoides luego de 6 inyecciones. Observa en este caso un paciente con retinopatía diabética no proliferante severa, que fue tratado con Avastin por 6 veces. Entre la cuarta y la quinta inyección se hizo una panfotocoagulación y fotocoagulación focal, y tenemos un edema macular persistente. En este caso se le ofreció tratamiento con Osurdex intravitrio. 4 meses después, si bien respondió inicialmente, volvió a recurrir, se hizo un segundo láser focal, que ante la persistencia necesitamos hacer una segunda inyección de Osurdex, lográndose la estabilización del edema macular diabético, recuperación de visión. Este paciente ha sido seguido durante 1 año y se mantiene estable. Por lo tanto, con respecto al edema macular diabético, es importante clasificar muy bien a nuestro paciente, descartar aquellos casos que se puedan beneficiar del tratamiento láser, del tratamiento con vitrectomía, y en aquellos pacientes insistir en lo fundamental del control metabólico. La terapia angiogénica es el tratamiento de elección, eso es absolutamente, está definido. Los corticoides, sin embargo, pueden ser una alternativa en los pacientes pseudofáquicos, en los pacientes que no pueden asistir a control médico regular, no tienes que lo acompañe, son pacientes de provincia, etcétera, o en el subgrupo de pacientes resistentes a la terapia anti-VEGF. Generalmente, luego de 6 inyecciones de antiangiogénico, uno puede plantearse. Y se recomienda no diferir el cambio de esquema terapéutico para evitar la evolución hacia el daño macular crónico. Muchas gracias por su atención y espero que la pandemia nos permita reunirnos pronto en persona. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para ir en... Muchas gracias. ¿Hola? Hola. Sí. Para ir en tiempo, hacemos un pequeño resumen excelente de las presentaciones de Patricio y Gonzalo. La verdad que, como siempre decimos, son excelentes speakers. La realidad es que nosotros nos tenemos que enfrentar con lo que nosotros consideramos la medicina basada en la evidencia, que es lo que nos muestran estas presentaciones, pero también la medicina basada en la realidad que nos toca vivir día a día en nuestros consultorios, ¿no? Entonces, y todo esto un poco lo basamos, hay un trabajo del Dr. Fang en 2017 de la revista Retina, donde él estudia justamente en el Medicare cuántos pacientes cumplieron con las inyecciones mensuales, siendo el origen de la indicación el edema macular diabético, y solamente un 10% de los pacientes pudieron cumplir. Entonces, la realidad es que sí, las inyecciones mensuales terminan, entre comillas, con una agudeza visual mejor, y sobre todo con un control clínico estricto, como fueron claramente dadas en las presentaciones. Pero yo creo que en nuestra realidad uno hace lo que puede, y ese hace lo que puede significa que muchas veces no podemos hacer inyecciones mensuales, y muchas veces tenemos que combinarlo para que justamente esos pacientes puedan venir menos a la consulta. Entonces yo creo que el mundo del edema macular diabético es extremadamente complejo, que hay que estudiar bien clínicamente al paciente, que hay que estudiar la retina periférica, hay que estudiar la circulación macular, y una vez que nosotros tenemos todo esto, empezamos a tratar al paciente y evaluamos justamente cómo combinar estos tratamientos para que el paciente no pueda interrumpir. Lo peor que pueda ocurrir es empezar a tratarlo y tratarlo mal, tratarlo a destiempo, tratarlo en forma incompleta. Entonces, la realidad es que uno tiene que programar y hacer un tratamiento lo más consecutivo posible, de manera tal de llegar al mejor puerto. Pero bueno, yo creo que da para discutir mucho, y ambas presentaciones fueron muy buenas y nos abren un panorama basado en los estudios multicéntricos, pero como bien explicó Patricio, la idea sería poder hacer un trabajo comparativo cuando ya el paciente se hizo refractario después de 6 inyecciones, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y muy interesante. Bueno, muchas gracias, Andrés. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la degeneración macular relacionada con la edad. Ustedes saben que existen dos grandes esquemas de tratamiento para enfocar, digamos, a esta enfermedad. Uno de ellos es tratarlos en base al esquema PRN, y el otro es tratarlo en base al sistema o al esquema Treat and Extend. En primer lugar, el doctor Mauricio Martínez Cartier de Argentina va a defender la postura del esquema PRN, y luego
el doctor Juan Verdaguer de Chile defenderá la postura del Treated Stent. Y por último, el doctor Iván Sepúlveda hará un análisis de ambas presentaciones. Mauricio, empezamos con vos. Está sin sonido, Mauricio. ¿Me puedes mutear? El micrófono está abierto. Estás con la pantalla compartida. Sí, está compartido, pero no tiene audio. Perdón, a ver. A ver, Mauricio, ¿nos escuchás? Lo que vas a tener que hacer, Mauricio, es cerrar el Zoom y volver a entrar. Entonces vamos con la presentación del doctor Verdaguer, mientras que vos, Mauricio, te reacomodás, dejá de compartir la pantalla y vamos entonces con la presentación del doctor Verdaguer. Juan. Voy. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, quisiera felicitar a los organizadores, a Andrés y a Iván Sepúlveda, por esta brillante idea de poder juntarnos los países hermanos. Felicitarlos también por el triunfo de Marcelo Bielsa, ¿no es cierto?, en el fútbol inglés. Y tranquilizarlos, ya que no va a haber definición a penales en este encuentro chileno-argentino. Me corresponde a mí defender el tratamiento de la degeneración macular neovascular con la estrategia tratar y extender. No tengo ningún conflicto de interés con respecto a medicamentos ni estrategias de tratamiento. La degeneración macular, como todos saben, es una enfermedad que es crónica y por lo tanto vamos a arrastrar a estos pacientes o nos van a acompañar por mucho tiempo, años. La evolución de esta enfermedad es variable, quiere decir que hay pacientes que responden bastante bien al tratamiento, otros no. Y a pesar de que hacemos el tratamiento en forma apropiada. Y muchas veces es difícil poder predecir cuando uno ve por primera vez al paciente cuál va a ser el resultado final de esto. Y por lo tanto, estas consideraciones siempre hay que tenerlas en cuenta cuando indicamos el tratamiento y explicarlo. Lo que está claro que el resultado del tratamiento es mucho mejor cuando el tratamiento se hace lo más precozmente posible, el diagnóstico y el tratamiento. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico precoz, y eso significa educar a la población, a nuestros pacientes, y por supuesto accederlos rápidamente una vez que ingresan a atención a poder acceder al tratamiento más apropiado, que es la inyección de antiangiogénicos. Todos los trabajos que actualmente nosotros, digamos, estudiamos y que por lo cual fueron autorizados el uso de estos antiangiogénicos, usaron el tratamiento, digamos, es gold standard, que es el tratamiento, digamos, fijo, mensual o bimensual, ¿no es cierto?, porque este tratamiento da el mejor resultado. Pero como ya hemos visto, es un tratamiento que es difícil de poder llevar a cabo y por lo tanto usamos estrategias en el mundo real que tratan de obtener el mayor beneficio en nuestros pacientes, pero digamos con una posibilidad más real de poder llegar a cumplir el tratamiento apropiado. Si uno ve la literatura y analiza todos los estudios publicados, se ve que los resultados visuales son mejores, como ya se sabe, en la estrategia mensual, son un poco mejores en Treat and Extend y algo inferiores en la estrategia PRN. O sea, la estrategia PRN lo que está diciendo es que se obtienen menos resultados visuales, ¿no es cierto?, peores resultados visuales y
por lo tanto hay un porcentaje de pacientes que estamos subtratando. Y si uno no ve esto de otra forma, se observa que los que tienen mejores resultados visuales independientes de la estrategia de tratamiento son aquellos que reciben más inyecciones de antiangiogénicos. Y como ustedes ven, los PRN son los que reciben la menor cantidad de inyecciones de antiangiogénicos y que tienen peores resultados visuales estadísticamente, aunque clínicamente puede ser diferencia de algunas pocas letras. Hay muchos trabajos publicados sobre esto. Escogí este porque tiene 4 años de seguimiento, publicado recientemente, y se observa que independiente de la cantidad de atrofia que existe al inicio del tratamiento, la estrategia Treat and Extend es superior en resultados visuales a la PRN. Pero esto lleva, como mencioné, una mayor cantidad de inyecciones que el tratamiento PRN, incluso al segundo, tercer y cuarto año. Por lo tanto, la estrategia Treat and Extend nos permite un menor número de visitas de los pacientes, ya que en la misma visita se hace en el OCT y se hace en la inyección. Nos da un mayor número de inyecciones que Treat and Extend, digamos, Treat and Extend que el PRN, y los resultados visuales y anatómicos son algo mejores en Treat and Extend que en PRN, y no hay diferencia en cuanto a la atrofia al cabo de varios años de seguimiento. Si comparamos ahora la estrategia de Treat and Extend versus la estrategia fija, también hay varios trabajos, tras que este, que es más reciente, se ve que en ambos grupos se obtienen resultados visuales bastante similares, y se ve que la degeneración macular, más o menos en un 73% de los casos, se logró extender. O sea, en la mayoría de nuestros pacientes, el Treat and Extend es una posibilidad. Y ustedes ven las recomendaciones que da el Reino Unido, el comité de expertos. Lo traje porque son, digamos, menos bias comercial que en un norteamericano, ¿no es cierto? Revela que el Treat and Extend, ¿no es cierto?, da resultados visuales superiores que el PRN, y por eso recomiendan ellos el Treat and Extend. Tiene un menor número de inyecciones que el tratamiento fijo, con resultados visuales similares, y el Treat and Extend nos permite planificar mejor la fecha de las inyecciones, y por lo tanto en servicios de alto volumen esto es muy importante, porque los pacientes quedan agendados ya con bastante anticipación, y por lo tanto se les hace más fácil el acceso y el tratamiento oportuno. Personalmente creo que en realidad debemos tratar de personalizar el tratamiento. Hay muchos factores que están en juego en estos pacientes que pueden influir en la decisión de cuál estrategia utilizar, como se ve acá en el diapositivo, en la edad, tamaño de la membrana, la agudeza visual, el estado del ojo contralateral. En general, el tratamiento mensual, que es el tratamiento que da mejor resultados visuales, ¿no es cierto?, pero que es más difícil de llevar, y generalmente yo lo reservo como a este tipo de casos. Son pacientes que ya han perdido un ojo, que tienen mala visión, y en su ojo único tienen una membrana neovascular grande, con exudación, ¿no es cierto?, como este paciente, y en estos pacientes inicio un tratamiento mensual, idealmente por 6 meses, aunque hago un control OCT a los 3 y 6 meses, y recién después de los 6 meses, si veo que se ha logrado controlar muy bien, hago la estrategia de Treat and Extend, separándolo 2 semanas una de la otra. Porque estos pacientes pueden llegar a perder visión en su mejor ojo, y por lo tanto son los casos que soy más estricto y utilizo esta estrategia. La estrategia PRN, en cambio, también la utilizamos, y la utilizamos habitualmente en pacientes que tienen relativamente buena visión, con membranas más bien pequeñas, en el otro ojo que tienen buena visión, ¿no es cierto?, y responden muy bien a los 3 meses. Si el paciente responde muy bien y se seca totalmente a los 3 meses, con muy buen resultado visual, uno pudiera al paciente usar la estrategia PRN, pero debe entender que tiene que controlarlo mensualmente al paciente, porque si no, significa que le estamos comprometiendo su visión, y ese control mensual requiere un OCT. Y en estos casos, si después de 2 años de controles mensuales, ¿no es cierto?, vemos que está estable, yo diría podemos alargar más allá de 2 meses la estrategia, digamos, de controles. Ahora, en general, la estrategia tratar y extender o Treat and Extend la usamos en la mayoría de los casos, como se ve, por ejemplo, pacientes muy mayores, como este tiene 90 años, aunque la lesión relativamente pequeña, este paciente lo hacemos venir menos veces, generalmente tiene que venir acompañado de un familiar.
Entonces permite planificar mejor las visitas, permite hacer el examen y el tratamiento en la misma visita y obtener buenos, digamos, resultados visuales. Por lo tanto, personalmente creo que debemos personalizar el tratamiento de la degeneración neovascular, pero el esquema preferido por nosotros es el Treat and Extend y que puede llevarse a cabo con éxito más o menos en el 75% de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente presentación. Vamos entonces a la presentación de Mauricio. Esperemos, Mauricio, que hayas podido solucionar el problema. Así que si podés empezar a compartir. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Perfecto, Mau, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos, a todes, como se dice de este lado de la cordillera. Muchas gracias, Andrés, por la invitación a participar. Yo les voy a hablar un poco de lo que hago siempre, que es la terapia, o por lo menos en forma predominante, la terapia PRN. Ya hace tiempo contamos con la terapia anti-VEGF, hace aproximadamente 15 años, que se puede usar para todos los fenotipos nombrados neovascular, tipo 1, tipo 2, el RAP, la polipoidea. Y también es bueno recordar que, si bien ese primer tratamiento que demostró ganancias visuales en forma sostenida a largo plazo, ya en su momento la terapia fotodinámica con la triamcinolona había demostrado ganancias modestas en controles a más de 6 meses, lo cual nos hace pensar que en algunos casos seleccionados, tanto la terapia fotodinámica como los corticoides representan un tratamiento coadyuvante. Pasaron casi 15 años, pero hay cuestiones todavía pendientes, sobre todo respecto al patrón de retratamiento y a la carga de seguimiento de estos pacientes. El año pasado, la Academia Americana publicó en estos PPP que todavía no hay un consenso sobre el intervalo ideal de retratamiento con la terapia anti-VEGF. Y acá menciona 3 estrategias: los regímenes fijos, mensuales o bimensuales, el Treat and Extend, que habló el doctor Verdaguer, o la terapia PRN. Y también, por supuesto, que una minoría hace tratamiento en forma mensual en el año, digamos, ahora, 2020, digamos. Bueno, y lo que no, digamos, lo que los ensayos clínicos no nos proporcionan es una bajada de línea, ¿no?, a la práctica habitual de nuestros consultorios. Ya el estudio CAT, hace varios años, demostró que haciendo un esquema PRN, podía obtener resultados bastante similares a la terapia fija mensual. Inclusive acá la diferencia de letras no alcanza una línea de visión. O sea, sobre todo en lugares como el nuestro, en Argentina, que no tenemos muchos recursos, es una estrategia para considerar seriamente. Y desde el punto de vista conceptual, la terapia PRN es atractiva por varios motivos. Primero, porque es un esquema que es flexible, que no es rígido, que da cuenta de las diferentes evoluciones que tienen nuestros pacientes. Inclusive a veces vemos al mismo paciente que en cada ojo evoluciona de forma diferente. Hay cierta heterogeneidad genética que voy a mencionar, voy a mostrar, y la expresividad variable también probablemente teniendo en cuenta factores epigenéticos o ambientales que no están del todo estudiados. Y por supuesto para intentar hacer un uso más racional de los recursos con los que contamos. Coincido con el doctor Verdaguer que la terapia Treat and Extend, un esquema un poco más intensivo, puede ser beneficioso para ojos únicos. Hay muchos pacientes, yo tengo algunos pacientes que tienen una muy buena predisposición, que ya vienen a la consulta diciendo, doctor, ¿cuándo me va a inyectar de nuevo? Y sobre todo cuando uno no tiene un circuito con el OCT o con el lugar para realizar la inyección en forma muy aceitada, la terapia Treat and Extend puede facilitar un poco a veces el manejo de los pacientes. Yo les voy a mostrar solamente 2 casos. Esta era una señora que era interesante porque ella vivía la mitad del tiempo en los Estados Unidos y la mitad en Argentina y consultó por una membrana neovascular sintomática en su ojo izquierdo con una muy buena agudeza visual. Vemos que era una membrana de tipo oculto, con gran desprendimiento del epitelio pigmentario, pero en su ojo derecho también mostraba una membrana neovascular peripapilar. Acá se ve el signo de la doble línea con un escaso fluido subretinal. Fíjense el OCT conservado en el ojo derecho, con muy buena agudeza visual en ambos. Esta paciente, después de 2 años, ella en Estados Unidos realizaba una terapia Treat and Extend, que yo la convencí, sobre todo en su ojo derecho, para que la realizara una terapia de tipo PRN.
con tan solo 9 inyecciones en su ojo izquierdo y 6 en el ojo derecho, ella mantuvo una excelente agudeza visual después de más de 2 años. Y el oráculo de Delfos, hace más de 25 siglos, expresaba 2 sentencias o máximas que tienen mucha repercusión o mucha importancia respecto al tema que estamos tratando hoy. Una es conócete a ti mismo, en este caso conocer la patología, conocer bien a nuestros pacientes, y otra es nada en exceso. Sobre todo, intentar disminuir la carga que representan las inyecciones y las visitas de estos pacientes. Inclusive esto está tomado del estudio Harvard, que es un estudio muy bien balanceado, con muchos pacientes, tanto en terapia PRN como en terapia fija. Vemos que inclusive una complicación infrecuente como la endoftalmitis prácticamente no se produce cuando uno hace un esquema con menor cantidad de inyecciones. Estos son slides que nos hablan un poquito de lo que es la heterogeneidad, digamos, la falta de un patrón central de la curva de Gauss de estos pacientes, ya que vemos que después de la dosis de carga, aproximadamente un 20% no requirió más inyecciones, que este fue un estudio de 1 año, y un 20% requirió 5 o más. Por otro lado, un tercio requería 1 o 2 inyecciones más, y un 25% requería entre 3 y 4 inyecciones. O sea, esta es una población que es muy heterogénea, lo cual también se ve en el estudio Harvard, que vemos que el porcentaje de pacientes que requiere la misma cantidad de inyecciones es muy bajo. O sea, si esta curva tendría que ser mucho más elevada en el centro, y es una curva que es muy achatada. Y el gran beneficio de la terapia PRN es lo que muestra la información superior del slide, es que se pasan de 24, digamos, de hacer inyecciones cada 4 semanas a hacerlo prácticamente cada 10 semanas. Segundo y último caso, esta es una señora que casualmente traté esta semana, también membrana neovascular pequeña, con buena agudeza visual, realiza dosis de carga, en el primer año requiere inyecciones antivirales de aproximadamente 2 meses, pero después tuvo un periodo de mayor quiescencia. Esto es otro motivo por el cual a veces los pacientes están con periodos más quiescentes y con periodos más activos. Y para ser breve, voy a poner los últimos controles de esta señora. Fíjense, pasaron 5 años y ya hacia el año 2020 tiene todavía una lesión manejable. Realizó el mes de marzo una inyección que le duró aproximadamente 3 meses. Y esta semana, 22 de julio, al presentar evidencia de fluido subretinal, fue reinyectada y esta señora mantiene una visión de 20/30, a pesar de que pasaron más de 70 meses. Esta paciente, si hubiese hecho un esquema más de tipo treat and extend, seguramente hubiese requerido casi el doble de inyecciones de las que efectivamente recibió. Por último, para ponerlo en contexto actual, las inyecciones mensuales, un régimen de treat and extend, sería como hacer un lockdown total. Nadie duda de la eficacia, pero probablemente el costo sea muy elevado. Por el contrario, tal vez la terapia PRN represente un tipo de cuarentena de forma análoga a eso, más selectiva, más inteligente, y por supuesto el treat and extend puede quedar para los casos seleccionados que mencioné. Y tenemos que intentar hacer, por supuesto, un uso racional de los recursos materiales y humanos con los que contamos. Aprovecho para agradecer esta oportunidad y bueno, para saludar a mis colegas del otro lado de la cordillera. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Difícil situación la tuya, Iván, de buscar el punto de equilibrio entre las 2 presentaciones. Mira, yo me quedaría justo en los Andes, entre medio de los 2. Yo creo que efectivamente los 2 tratamientos son buenos. No podemos negar que muchos hicimos PRN durante harto tiempo hasta que Spide empezó a hablar del treat and extend, que nos llamó la atención. Y de hecho yo soy un fan de treat and extend, pero todavía de repente hago PRN. Yo creo que los 2 tratamientos son buenos, pero yo me inclino más sobre inject and extend, porque encuentro que llevo mejor la membrana. Cuando pierdo con PRN pierdo más que cuando pierdo con inject and extend. Creo que es bueno saber que hay una cronología. Cada membrana tiene un patrón de secreción de VEGF, que hace que cuando lo podemos llevar bien con las inyecciones y los intervalos, podemos llegar también a un buen resultado visual. Ahora, la verdad también se ha dicho, nuestro sistema de salud público chileno tiene mucho más falencias que el de ustedes. Nosotros no tenemos ninguna cobertura ni en obra social ni en aseguradora privada para el uso de antiangiogénicos. Por lo tanto, tenemos en cierto modo el condicionamiento de ver el bolsillo del paciente, lamentablemente, para poder hacer un tratamiento y un esquema que más estimamos conveniente.
Eso depende mucho también de la cobertura de la familia. Es muy triste lo que les voy a decir, pero es la verdad. Ahora, en los hospitales públicos, los antiangiogénicos, principalmente el Avastin, no tiene costo, pero la cobertura no llega más allá del 20%. Es tanta la gente, ya sea por razones de oclusiones vasculares, razones de retinopatía diabética, que requiere que la degeneración macular siempre llegue un poco más atrás. Bueno, dicho sea de paso, yo en todos mis pacientes hago inyectan stent prácticamente y uso cuando puedo Aflibercept. Habitualmente uso Avastin en el 80% de los casos y cuando puedo usar Aflibercept lo uso porque seca más rápido y puedo extender más rápido. A mí me gustó mucho el trabajo de Petra Arendt, que lo voy a ver más adelante, seguramente lo vamos a tocar con el tema de salida, que en la medida que nosotros hagamos un tratamiento, una prolongación más precoz, también nos puede ir mucho mejor para terminar un tratamiento más rápido. ¿Ah? Así que me ha pasado y yo creo que vale la pena, en este caso, seguir con esa vía. Ahora que vienen antiangiogénicos nuevos, de mejor potencia incluso, nos avala más el tratamiento Treat and Extend, efectivamente. Eso, bueno, Arturo. Muchas gracias, Iván. Pero aquí se nos plantea ahora el siguiente interrogante. ¿Existe estrategia de salida en la degeneración macular relacionada con la edad de forma exudativa? Para el doctor Daniel Martín, sí la hay. Para Rodrigo Vidal, no la hay. Así que, a ver, Daniel, si nos presentás entonces un poco tu estrategia de salida con respecto a esta patología. Bueno, muchas gracias. Está la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Retina y Vitrio de Argentina y de Chile por esta invitación. Voy a tratar de convencerlos en 7 minutos de que hay una estrategia de salida y sobre todo para cuando hay una estrategia de salida tenemos que tener cuál es la noción, cuál es nuestro mecanismo de salida. Mi mecanismo de salida es a través del angio-CT y COSCAS ha presentado unos trabajos el año pasado muy interesantes de eso. Y para eso vamos a ver que el angio-CT ya no es un mecanismo, un nuevo estudio que está por desarrollarse, un estudio desarrollado y muy confiable, donde podemos tener muchas decisiones a través de él, tanto de tratamiento como de salir. Como dijo el doctor Verdaguer, nosotros podemos conocer y podemos personalizar a través del tratamiento en cada paciente. Esta es una membrana, ustedes vieron recién lo que se veía en un paciente, normalmente cuando no tiene tratamiento. Aquí cuando aparece el tratamiento, van perdurando los vasos que tienen pericitos, se van volviendo más maduros, desaparecen los vasos inmaduros, ese flujo cuando empieza a aumentar por los factores angiogénicos, empiezan a recanalizarse a través de estos vasos, cuando ya hay mucho BEF en el sitio, en la zona, vuelven otra vez a formarse los vasos inmaduros, colocamos el anti-BEF, otra vez resisten los vasos con pericitos, desaparecen los vasos inmaduros, se recanaliza y cada vez se va provocando una normalidad, lo que se llama la anormalización de la membrana, como dijo Spady, que solamente se produce a través del tratamiento de antiangiogénicos. Y este mecanismo se llama arteriogénesis. Una vez dicho eso, vamos a buscar los biomarcadores de actividad. ¿En qué me sirven los marcadores de actividad? Por ejemplo, tenemos que saber que los pequeños vasos de las ramas, o sea, las ramas secundarias de esos vasos, los vasos pequeñitos y las arcadas periféricas con anastomosis, van a marcar un 98, un 99% de sensibilidad y de especificidad de actividad de la membrana. Grandes dimensiones curvas vamos a ver, y el halo peridicional está bastante discutido. ¿Qué vamos a buscar para salir del Treat and Extend? Los de inactividad, que los vasos se vuelvan rectos, grandes, dilatados, ausencia de ramas secundarias, desaparición de arcadas periféricas y sobre todo disminuir la dimensión de su forma. Acá vamos a ver una paciente que no cumplía bien las normas y fíjense cómo empieza estas membranas a formarse, viene la cabeza de medusa, como le dicen, cómo empiezan a crecer con los tratamientos, con tratamiento va creciendo, cómo se empiezan a poner más rectos los vasos y cómo finalmente terminan en lo que se llama el árbol maduro o hipermaduro, ¿no? Como el árbol muerto. Entonces, vamos a ver cuál es la evaluación a largo tiempo. La neovascularización con tratamiento se va a incrementar, eso tenemos que tenerlo bien en claro. Y el aumento va a ser mínimo de 1 milímetro cuadrado. Las membranas neovasculares pueden ser inmaduras, maduras o hipermaduras. Si es inmadura, la membrana se va a duplicar. Con vasos grandes inmaduros el crecimiento va a ser modesto, 50%,
Y con vasos hipermaduros, como árbol muerto, como recién vimos, no va a tener crecimiento, pero sí va a tener exudación. Este es un paciente, por ejemplo, sintomático, donde no había mucha exudación, con muchos síntomas, con metamorfopsia. Se decide hacer un tratamiento, dosis de carga, este era el angio-CT de su membrana. Fíjense el área, casi 1 milímetro cuadrado, 0,500 prácticamente el flujo. Se lo mejora, se le van los síntomas, se hacen 3, y cuando se hace el control en el angio-CT, la membrana había duplicado su tamaño y había triplicado su flujo. Por lo tanto, era un paciente que no había que empezar con un Triton Extend y había que seguir tratándolo como si estuviera exudando. Cuando salimos del Triton Extend, ¿qué pasa? Este es un paciente que ya lleva 1 año de tratamiento. Fíjense cómo las membranas se empiezan a separar, ya no tenemos un patrón típico, pero sigue exudando. 1 año después del anterior, van desapareciendo, ya no tenemos exudación, se van aislando estos vasos, y cada vez que queríamos salir, esta fue la última foto que vieron, cada vez que queríamos salir en el Triton Extend nos empezaban a aparecer los ovillos vasculares. Decidimos en la última, que ya no tenía más exudación, de agosto, fue la última vez que le colocamos un antiangiogénico y se mantuvo estable, y esto, aunque parezca que está mucho más activo, en estas fotos van a ver que son restos nada más de vasos alterados y de fibrosis de esos vasos de la membrana. No exudó más, o sea, un paciente que salimos tranquilamente. Este es otro paciente que empezó también 1 año antes con tratamiento. Fíjense cómo se pusieron rectos, estos ya son señales de hipermaduro. Aquí pudimos dejar el tratamiento de Triton Extend mucho antes, ya aquí en febrero del año pasado no se inyectaba más, viene a controles periódicos, y esta fue la última de este año, donde vemos que ya, no, por supuesto, no tiene exudación más hace más de 1 año, y sus vasos se mantienen eternos, como dijo una vez, inmortales, como dijo Patricio Slotman en una de sus charlas con este tipo de vasos. Este es el otro ojo de ese mismo paciente, fíjense cuando lo tratábamos, de junio del 2016, y cómo la máquina solamente me deja mostrar 8 slides, por eso no puedo mostrar el último, pero te lo dejamos de tratar a él, esta fue un poco más rebelde, acá quisimos parar el tratamiento y fíjense cómo hizo el penacho vascular. En esta dejamos de tratar ya en julio del año pasado, fue la última vez que hicimos, y bueno, esta es la membrana como está, solamente aislada con algunos vasos que soportaron el tratamiento de antiangiogénicos. Aquí, cuando no teníamos arreglado hacerle a todos los pacientes el angio-CT, fue la primera vez que vino en el 2016, así está en el 2020, pero este es con el angio-CT del mismo paciente cuando empezamos a hacerlo. Fíjense las membranas cómo van desapareciendo. Aquí parecía que todavía tenía algún patrón, pero luego en septiembre ya el patrón había desaparecido, quedaban algunos vasos, y en febrero prácticamente eran despreciables lo que se podía ver, ya habíamos suspendido, por supuesto, el tratamiento, y aquí solamente quedó un pequeño penachito vascular. Este es un paciente que, aunque no parecía una típica degeneración relacionada con la edad, no tenía uveitis, no tenía nada, no tenía su primer angio-CT, pero sin embargo tenía los siguientes. Se hizo un tratamiento primero bastante agresivo hasta que dejó de exudar, y luego de la exudación, cuando empezamos con Triton Extend, desapareció la membrana. Así que ahí decidimos cortarlo un poco antes, en un paciente de 59 años que no era miope. Por último, esta es la segunda foto del paciente anterior, porque quería mostrarles cómo está la membrana y cómo usamos el V-Scan aquí para ver el vaso. Bien, aquí está, este último es cuando queremos apurar un Triton Extend y verdaderamente nos damos cuenta de que no funciona. Esta primer foto, estas dos es del mismo día, que la máquina las pone igual, van a ver esta foto y esta tercera foto, fíjense esta parte, las van a ver ampliadas ahora, como cuando decidimos el Triton Extend, se ven los pequeños vasitos, el ovillo vascular bien marcado, empezamos, buscamos los signos de maduración de la membrana, fíjense cómo se van haciendo rectos, decidimos el Triton Extend, y cuando vamos a hacer la última dosis de Triton Extend, miren lo que es. Tiene nuevos vasos, volvió como era al principio, entonces aquí tenemos que empezar todo de cero, aunque el paciente no haya empezado a exudar, porque tiene una membrana que empezó a crecer de vuelta con todos los signos de inmadurez. Por lo tanto, copié la frase, cambié el protagonista, si se puede, creo que se puede. Tenemos que saber que se personaliza, y lo que tenemos que saber también, aparte,
es que los rápidos respondedores funcionan mucho mejor al Traitan Extend. Habitualmente los pacientes que con 4 dosis desaparece su exudación van a llegar a un Traitan Extend casi en un 100%. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Vamos a escuchar la postura del doctor Rodrigo Vidal de Chile, quien plantea que no existe estrategia de salida en estos pacientes. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Ya, muy bien. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, doctor Bastien, doctor Alessandrini, por la invitación. Realmente una muy buena iniciativa. Quiero decir primero que nada, que estoy muy de acuerdo con todos los expositores, incluido el doctor Martín. Bueno, ¿de qué se trata Treat, Extend and Stop, así como fue escrito originalmente por Adrian y Arendt? Muy sucintamente, pacientes que están en un Treat and Extend y que logran 3 ciclos de intervalo máximo sin recurrencia, pasan una variante PRN con controles cada 3 a 4 meses. Y es a esta etapa de la estrategia a la cual hay que poner atención, porque se trata de un PRN muy distinto al PRN mensual que conocemos. De luego, hay muy buenas razones para suspender las inyecciones y controlar cada 3 a 4 meses. La pregunta que debemos hacernos es si podemos asegurar con esta estrategia el mejor resultado visual posible. Algunas consideraciones. Los excelentes resultados visuales que se tienen con PRN en los estudios randomizados se logran con un seguimiento mensual y estrictos criterios de retratamiento. La visión no se estabiliza incluso luego de un largo periodo de tratamiento intensivo. Eso lo vimos en el CAT. Los pacientes que habían recibido inyecciones mensuales durante el primer año fueron randomizados a seguir con inyecciones mensuales durante el segundo o PRN, y estos últimos se comportaron como si hubieran sido tratados PRN desde el inicio del estudio. Además, el fluido es difícil de eliminar. En el CAT a 5 años, 83% de los pacientes presentaba fluido en algún compartimento, y al cabo de 7 años en el 7-UP, una cuarta parte de los pacientes tenía hemorragia intrarretinal o subretinal y un 70% fluido intra o subretinal. Es decir, incluso en etapas avanzadas del tratamiento, la mayoría de los pacientes sigue con riesgo de pérdida visual. Es por eso que menos inyecciones conducen a menor visión. Se vio claramente en el Horizon, cuando los pacientes pasan un PRN de la vida real con controles cada 3 meses, pierden toda la ganancia visual que habían obtenido los 2 años previos con inyecciones mensuales, y siguieron perdiendo post-Horizon. La razón, pocas inyecciones, pero el subgrupo de pacientes que recibió un mayor número de inyecciones tuvo mejores agudezas visuales. Lo mismo en el CAT a 5 años. Después del periodo formal del estudio, los pacientes pasan un PRN de la vida real y pierden toda la ganancia visual que habían obtenido durante los primeros 2 años. La razón, el número decreciente de inyecciones. Pero los pacientes que reciben un mayor número de inyecciones en el largo plazo logran mejores ganancias visuales. Y este estudio es la serie más grande publicada de pacientes que recibieron inyecciones mensuales o bimensuales, y vemos que a 7 años logran 12 letras de ganancia visual. Un muy buen resultado, quizás un poco exagerado porque aquí hay un sesgo de selección. En el estudio de extensión VIEW 1, los pacientes en esta etapa recibieron inyecciones mandatorias cada 2 meses con Aflibercept, y vemos que nuevamente obtienen muy buenas ganancias de agudeza visual a 4 años. Pero los pacientes pierden visión. En el 7-UP un 98% había desarrollado atrofia. Esto fue evaluado con autofluorescencia, de tal manera que esta atrofia es una mezcla de atrofia geográfica, producto de la evolución natural de la enfermedad, pero también de fibrosis y material hiperreflectivo subretinal, producto de el proceso neovascular. Lo mismo se observó en el CAT a 5 años, factores de mal pronóstico, una atrofia geográfica que crece hacia la fobia, adelgazamiento retinal, factores frente a los cuales poco podemos hacer. Pero quizás con un número mayor de inyecciones podríamos evitar otros factores que llevan a la pérdida visual, como el fluido intrarretinal, una membrana neovascular que crece hacia la fobia, una cicatriz foveal o material hiperreflectivo subretinal. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿podemos asegurar con esta estrategia detener las inyecciones y controlar cada 3 a 4 meses en este subgrupo de pacientes el mejor resultado visual posible? Y la evidencia que se presenta es a través de series retrospectivas, por lo tanto, esta información debemos tomarla con mucho cuidado, son series no controladas, las recurrencias van del 13 al 29%, pero con un seguimiento limitado, promedio 10 meses en un estudio, 14 meses en el otro, y quizás este es un seguimiento muy corto para una enfermedad que tiene una naturaleza crónica, y podríamos pensar que con un seguimiento más prolongado estas recurrencias son mayores.
Ahora, ¿tienen consecuencias las recurrencias? Y este metaanálisis de Kat y Ivan presentado en la Academia del 2019 muestra que efectivamente los pacientes que presentan mayores fluctuaciones del espesor macular central terminan con peores agudezas visuales y con mayor fibrosis. Además, los pacientes no son precoces en consultar. Frente a una exudación, esto se demostró en el estudio Home, en donde los síntomas y el Amsler determinaron una consulta más tardía de los pacientes respecto a un dispositivo de perimetría. Y por lo tanto, esto determinó peores agudezas visuales de presentación. Y sabemos que el pronóstico visual va a depender fundamentalmente de la agudeza visual inicial. Además, no hay biomarcadores que permitan predecir la exudación, pero tal como mostró el doctor Martin, el angio-CT ofrece una esperanza para poder quizás solucionar esta necesidad. Es importante destacar del estudio de Arendt que los pacientes que presentaron recurrencias tenían más desprendimiento del epitelio pigmentario. Y esto coincide con este estudio del doctor Bailey-Freund, que muestra que las membranas tipo 1 en el largo plazo tienen mejor pronóstico visual, pero son membranas más activas que requieren más inyecciones. Entonces, para resumir, los pacientes que pierden visión en forma irreversible, ya sea por atrofia o por fibrosis, la estrategia de salida se da de forma natural. Los pacientes no van a querer inyectarse, nosotros no vamos a querer inyectarlos, y por lo tanto es muy válido a estos pacientes controlarlos cada 3 o 4 meses o más sin inyectarlos. Para pacientes que tienen visión central preservada y que por preferencias personales, por factores socioeconómicos, por factores médicos, por una atrofia geográfica que amenaza la fobia, por el riesgo teórico que tienen los antiveyes de acelerar la atrofia, o membranas tipo 3, que tienen mayor riesgo de atrofia, es perfectamente posible utilizar una estrategia con menos inyecciones, y el PRN mensual es una excelente alternativa desde el inicio, o bien mutar desde un Tritan-Stent a un PRN mensual, porque ha demostrado esta estrategia, eficacia y seguridad en los estudios randomizados. Quizás deberíamos ser más cuidadosos en las membranas tipo 1, podría no ser el mejor candidato para este tipo de estrategia, dado que tienen mayor riesgo de recurrencia. Y desde luego pacientes hipertensos en tratamiento con antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes por el riesgo de sangramiento. Finalmente, para pacientes que tienen visión central preservada y que están motivados a seguir en un Tritan-Stent, considerando que la evidencia presentada en estos estudios se basa en series retrospectivas, a que lograr la estabilidad de la membrana neovascular es difícil, a que hay ausencia de biomarcadores para predecir la exudación con precisión y al riesgo de pérdida visual asociado, deberíamos ser muy cuidadosos a la hora de suspender las inyecciones en estos pacientes y controlarlos cada 3 a 4 meses. Y con eso termino la presentación y muchas gracias, le doy y lo felicito por la iniciativa. Me parece que ha sido una gran jornada y bueno, dejo compartir la pantalla entonces. Muchas gracias, Rodrigo. Iván, tu conclusión sobre las dos estrategias. ¿Existe o no existe la estrategia de salida? Mira, yo creo que existe. La verdad es que me estoy inclinando siempre por el lado positivo de las cosas. Gracias al angio-CT justamente ahora estamos observando cosas que no teníamos idea. A mí me llamó mucho la atención con la escuela de Créteil cuando mostró en estos drusas blandas en el último Congreso Mundial la presencia de neovasos. Es algo que uno no se imaginaba. Por lo tanto, yo creo que el angio-CT nos estaba mostrando mucho cosas que nos pueden hacer tomar decisiones más o menos activas en el plano del tratamiento. Yo creo que efectivamente hay esos pocos felices, como los llaman, que pueden lograr justo un estándar de secreción de VEGF que es mucho más suave, más... Eso no está demostrado, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo comenta, ya no somos tan tajantes, pero yo creo que puede haber un pequeño grupo, 17%, 25% según la serie, de que puede andar muy bien. Y luego, como dice Rodrigo, falta tiempo todavía de estudio, esta gente está a 14 meses, 20 meses todavía, algunos han recurrido, se puede reatrapar, pero yo creo que yo sería un poquito más optimista que mi gran amigo Rodrigo Vidal, la verdad. Sí. Eso. Bueno, muchas gracias, Iván. Vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a entrar dentro, diríamos, de lo que es el grupo de las patologías quirúrgicas.
Y como, digamos, como primer módulo dentro del área quirúrgica, vamos a tratar el tema de la facovitrectomía. Aquí sí hay bastante controversia con respecto a si es conveniente o no es conveniente hacer la cirugía en 2 tiempos, en un tiempo, ventajas o desventajas de cada uno de, digamos, de estos esquemas terapéuticos. Entonces, en primer lugar, el doctor Carlos Solite nos va a presentar la cirugía combinada. ¿Cuáles son las ventajas de hacer en un mismo acto quirúrgico la faco y la vitrectomía? Carlos, tu presentación. Activa el audio, por favor, Carlitos. Ahí está. Perfecto, y empezá a compartir la pantalla. Bien. Excelente. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo me toca defender la cirugía combinada, en la cual realmente creo, a pesar de haberme formado en una época ya lejana, donde la facovitrectomía o las cirugías combinadas en general eran mala palabra. Hoy la cirugía combinada tiene ventajas para el paciente, que son la entrada única al quirófano, la recuperación más rápida, le cuesta menos, tiene menos cantidad de consultas. Hay ventajas también para el cirujano, que son la mejor visualización del polo posterior y de la periferia con un cristalino limpio artificial o sin cristalino. Y se puede hacer un mejor shaving sin tocar el cristalino, mejor estabilidad de la cámara anterior y resolución inmediata de los accidentes que pueden ocurrir con la cápsula posterior. Las desventajas que puede haber es en los diabéticos complicados, que hay una mayor demora en la recuperación, sobre todo porque hacen estriadas con un poco más de frecuencia, pero que se soluciona de todos modos sin mayor problema. Y la dificultad en el cálculo de las lentes intraoculares en pacientes que tienen desprendimiento con mácula off o retinas muy edematosas. Nosotros lo que hacemos es un procedimiento en 4 pasos, donde colocamos primero los trócares valvulados, usamos la técnica de inserción simultánea de los trócares de A2, que nos resulta muy cómodo. Luego hacemos una facomulsificación por córnea clara, con incisiones de 1 milímetro para las paracentesis laterales y 2.2 para la faco. Hacemos todos los pasos, inclusive usamos esta misma técnica para cataratas duras, como ustedes ven en el video de la derecha, y luego colocamos el lente intraocular cuando vamos a hacer cirugía macular, cuando vamos a hacer otro tipo de cirugía en la cual tenemos que trabajar en la periferia, preferimos colocar el lente después, llenando antes la cámara anterior con viscoelástico. Con respecto a, yendo a la parte posterior, en general teñimos con triamcinolona para identificar la hialoides posterior, poder sacarla, en lo cual nos ayuda muchísimo también el sistema de Ingenuity, que es el que estamos usando ahora, que lo usamos para toda la cirugía, tanto anterior como posterior, y luego teñimos la limitante con azul brillante. Como les decía más temprano, en caso que tenemos que trabajar en la periferia, muchas veces el borde del lente puede interferir, entonces preferimos colocar el lente al final de la cirugía. A veces, cuando tenemos que trabajar con núcleos duros luxados o cristalinos enteros luxados, que no podemos aspirar con el vitrectomo, tenemos que colocar un facofragmentador, ampliamos una de las incisiones a 20G y colocamos el faco y las podemos hacer sin mayor problema. Sacamos el material viscoelástico, cerramos todas las incisiones y algo que es bastante interesante en casos con pupila pequeña, donde no se puede dilatar manualmente o por algún motivo no tenemos los ganchitos de Grishaber, usamos el expansor de Malyugin, que nos permite una excelente dilatación pupilar como para poder trabajar sin problema tanto en el segmento anterior como
atrás de la retina. Las complicaciones que hay normalmente es la inflamación, que no es importante cuando usamos microincisiones, las sinequias pupilares, que veíamos antes cuando teníamos muchos síndromes fibrinoides en los diabéticos, prácticamente ahora las vemos cada vez menos, lo mismo que el descentrado del lente, que es muy fácil de solucionar. Y cuando trabajamos con cristalinos que tienen la cápsula posterior opaca, Eckhart recomienda el uso de la lente de Tassignón, que es haciéndole una rexis posterior, y el lente tiene como un surco donde se ponen las dos cápsulas, tanto la anterior como la posterior, y queda perfectamente colocado. Yo no tengo experiencia con esto, pero es lo que recomendó la vez pasada en una urétida, que me pareció interesantísimo. En los casos de edema macular, en general lo que usamos es antiangiogénicos o corticoides, depende del caso. Y los pacientes que presentan un glaucoma neovascular, como son diabéticos muy avanzados, bastante complicados, o los pacientes con obstrucciones venosas no resueltas, lo que hacemos es una extensa panfotocoagulación y recomendamos el uso de AINES en el perioperatorio y de anti-VEGF o Surdex en el postoperatorio. A mí me tocó hablar de esto allá por el 2004 y hicimos una serie de casos en donde las cirugías combinadas representaban el 12% del total de las 1.500 cirugías realizadas durante esos 6 años. Ahí están los diagnósticos. Y ahora lo que hicimos fue revisar en forma retrospectiva todas las cirugías realizadas por nosotros en la clínica desde el año 2010 al 19, que fueron 2.800 casi, y si ustedes comparan, hoy nuestras cirugías de facovitrectomía representan el 37% en comparación con el 12% que lo hacía en la era pre-antiangiogénica, que es tremendamente importante, sobre todo para los pacientes diabéticos o con edema macular importante. Los resultados que teníamos en ese momento era de alrededor del 55% de los pacientes con una visión superior a 20/200 y nada más que el 30% lograban una visión superior a 20/40. Hoy estos números han cambiado en forma significativa, siendo casi el 90% de pacientes los que logran una visión superior a 20/200 y el 63% mejores que 20/40. Los casos que tuvieron mal resultado visual fueron por edema macular persistente. Estas son las dos series, ¿no es cierto? Si la de la derecha es la actual y la de la izquierda la anterior. Y vemos que esto es afortunadamente gracias al uso de los antiangiogénicos. Tuvimos algunos casos con agujeros que no cerraron, los menos, y desprendimiento de retina recurrente en algunos. Glaucoma neovascular y muy poca hipotonía. En consistencia con lo que acabo de presentar, Som Prasad del Reino Unido nos dice que la edad de la vitrectomía es tremendamente importante porque los pacientes mayores de 50 años tienen entre 6 y 10 veces mayor riesgo de desarrollar una catarata que aquellos menores de 50 luego de la cirugía de vitrectomía. También dice que el 81% de los pacientes de cirugía macular hicieron catarata a los 6 meses y el 100% a los 2 años en comparación con los ojos contralaterales que tuvieron solamente el 8 y el 18% de esta misma patología. Hoy los resultados clínicos en general, tanto para la cirugía combinada como para secuencial, son similares y la ventaja que tiene es que el tiempo de rehabilitación y las complicaciones son menores en la cirugía combinada. Esto es una cirugía única que tiene menor costo y menor riesgo. Es un procedimiento seguro que da muy buen resultado visual y donde mejor funciona es en los pacientes que tienen patología macular y en aquellos diabéticos en los cuales la retinopatía no es demasiado agresiva, que se puede observar con los predictores al OCT, que son tanto el DRIL como las alteraciones de la retina externa. Muy bien, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlitos.
Dejo de Del otro, deja de compartir. Ahí está. Perfecto. Del otro lado de la cordillera, el doctor Ricardo Burto, tengo entendido que piensa lo contrario. Para él, diríamos, en patología macular, el procedimiento más seguro o el procedimiento que se debería hacer de rutina es la cirugía en 2 pasos. ¿Es así, Ricardo? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradezco que me hayan puesto en este tema porque me hizo cuestionarme muchas cosas. Es muy interesante cuando me lo plantearon porque la verdad es bien difícil hacer el ejercicio de justificar no hacer lo que uno siempre hace. Este personaje que viene acá se llama Carlos Caselli. Es un goleador insigne de la selección chilena. Entre sus haberes tiene haberle metido 4 pepas a Argentina en algún momento. Se perdió un penal el año 82 y que nos dejó fuera de la clasificación, pero el mayor mérito fue que fue el primer jugador de fútbol que recibió la tarjeta roja en Alemania 74. Y él dijo esto, que no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Y esa situación me pareció muy interesante para poder evaluar esta presentación. No tengo intereses comerciales respecto a este tema. Vemos que hay varias maculopatías que son quirúrgicas y que si uno las deja evolucionar a lo largo del tiempo terminan en mala agudeza visual. Ahora, la mayoría de estas maculopatías están relacionadas a pacientes de mayor edad. Por lo tanto, en estos casos, estos pacientes suelen existir con catarata. Hay un problema técnico acá, les pido disculpas, pero no me está funcionando la presentación. Voy a partir en esta pantalla de nuevo. Ahí está. Suelen coexistir con catarata. Ahora, si el paciente tiene una maculopatía quirúrgica y una catarata, la verdad es que no hay mucho que discutir. Hay que hacerle la facovitrectomía. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que por un trauma ocular, una inflamación, una infección, desarrollan una maculopatía quirúrgica y son jóvenes? O al menos tienen un cristalino claro o con menos o con poca catarata. Quizás en esos pacientes es factible presentar la posibilidad de realizar una cirugía en 2 tiempos. Ahora, hay muchas ventajas de realizar el procedimiento combinado, como las que ven aquí, pero también hay una serie de desventajas que nosotros deberíamos evaluar y que pueden inclinar la balanza hacia la cirugía en 2 tiempos. Por ejemplo, en el intraoperatorio, en una cirugía combinada se incrementa el tiempo quirúrgico. Si nosotros analizamos los costos de ese tiempo incrementado, la verdad es que eso resulta insignificante. De hecho, una facovitrectomía debería durar 10 horas para poder llegar al valor de lo que significa hacer los 2 procedimientos por separado. Pero incrementar el tiempo quirúrgico incrementa el riesgo de tener endoftalmitis, un punto a favor. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen miosis intraoperatoria? Es un hecho que cuando nosotros estamos haciendo la vitrectomía se achica. La pupila ya a veces nos puede dificultar, como bien nos mostraron, las maniobras de polo posterior. De hecho, un 12% requiere maniobras para terminar la cirugía. Y si analizamos la pérdida de células endoteliales, aquí por lo menos los parámetros se igualan. Y tanto en procedimientos combinados como en procedimientos secuenciales podemos tener el mismo porcentaje de pérdida de células endoteliales. Y eso está relacionado a la FACO principalmente. ¿Qué pasa con la presión intraocular? Yang comparó la presión intraocular en pacientes que eran sometidos a procedimientos combinados y aquellos que eran solo sometidos a vitrectomía y mostró claramente que en los pacientes combinados la presión intraocular se elevaba de forma bastante significativa respecto a si solo se le realizaba una vitrectomía, tanto en el primer como en el segundo día. Es conocido por todos que la incidencia de glaucoma que requiere tratamiento en el postoperatorio inmediato, por lo menos en los pacientes combinados alcanza un 15 o un 26%, versus un 7 o un 15% de los pacientes sometidos a vitrectomía. Y ese es un punto importante a considerar si estamos hablando de pacientes que son vulnerables, que tienen nervios ópticos límites, como para iniciar precozmente un tratamiento antiglaucomatoso. Otro punto importante es que la cirugía de catarata puede facilitar la dehiscencia sonular, y dependiendo del taponado, este podría pasar al segmento anterior y provocarnos otros problemas asociados al cierre angular. ¿Qué pasa con la inflamación del segmento anterior? Arikan mostró que la reacción inflamatoria en cámara anterior en procedimientos combinados es bastante superior a cuando se realiza solo la vitrectomía, lo vimos en la presentación previa, y como bien se mencionó, los pacientes que son diabéticos son los que tienen más riesgo, particularmente aquellos que tienen una diabetes mal controlada. Pero Arikan tuvo la gracia de hacer un análisis multivariado y demostró que solo el hecho de realizar el procedimiento combinado incrementaba en 5.5 veces la posibilidad de tener una inflamación de cámara anterior versus la vitrectomía sola. Eso redunda obviamente en mayor cantidad de sinequias posteriores
y mayor reacción fibrinoide de cámara anterior, que nos puede llevar a un descentramiento o captura incluso del lente intraocular. Desarrollo de catarata postcirugía. Cuando Thompson realizó un estudio bien interesante en que comparó a pacientes mayores de 50 años con menores de 50 años respecto al incremento de catarata post-vitrectomía. Y resulta muy interesante que en aquellos pacientes menores de 50 años, que es la curva que ven ustedes abajo, la tasa de progresión de catarata alcanzaba 0.1 grados logs por año. Pero sobre los 50 años, y independiente del tramo etario, 60, 70, 80 años, la tasa de progresión de catarata se elevaba a 0.7 a 0.9 grados logs por año. Ahora, lo interesante es que esa pendiente ya era independiente del tramo etario, simplemente bastaba que tuviera 50 años o más para que el paciente desarrollara con mayor frecuencia catarata. Por otro lado, también demostró que el uso de tamponaje durante la vitrectomía incrementa a 0.8 grados logs la posibilidad de desarrollar catarata dentro del siguiente año. Ahora, si nosotros analizamos la serie, la gran mayoría de las series están relacionadas a pacientes mayores de 60 años, 65, 70 años. En estos casos, sin duda, la probabilidad de desarrollar catarata es muy alta. La mitad del primer año, 3/4 dentro de los 3 años siguientes, y casi todos están operados dentro de los 5 años. Pero Melber tuvo la gracia de que analizó maculopatías por membrana vascular corrida y se realizó vitrectomía en pacientes que diferían por edad e hizo el mismo tramo, 50 años. Y es bien interesante ver que los menores de 50 años, la tasa de catarata significativa que podría requerir cirugía era de solo un 7%. En la fotografía que les muestro, la foto de arriba izquierda, es el paciente operado con 39 años versus el ojo fellow en el lado derecho. O sea, prácticamente la misma opacidad cristaliniana. Versus un paciente mayor de 50 años, en que a los 6 meses de operado ya tenía una catarata significativa comparado con el otro ojo. La probabilidad de desarrollar catarata en los 2 años es de un 80%. ¿Y qué pasa con el error refractivo? Cuando uno se realiza la cirugía combinada en pacientes que tienen cierto grado de maculopatía, hay un error absoluto que es superior en los pacientes cuando se realiza el procedimiento combinado versus aquello en que se realiza primero la vitrectomía y posteriormente la catarata. El grupo 1 de la fotografía que les estoy mostrando son los pacientes que se realizó la cirugía combinada, y en el grupo 2 son aquellos que se hizo primero vitrectomía y posteriormente la FACO. ¿Y a qué se debería este problema? Probablemente a un engrosamiento de la mácula que dificulta la fijación del paciente, y por otro lado a alteraciones maculares que alteran el largo axial. Por otro lado, en los pacientes que son relativamente jóvenes, menores de 50 o 55 años, todavía queda algo de acomodación. O sea, a estos pacientes, al hacerles el procedimiento combinado, les hacemos perder esa acomodación absolutamente. Y además hay un detalle interesante. Cuando nosotros operamos a estos pacientes, algo de catarata inducimos, algo de miopía inducimos, y me ha pasado varias veces que el paciente no quiere operar su catarata porque está pudiendo leer, cosa que antes no podía hacer antes de la vitrectomía. Un tip interesante es que en aquellos pacientes los cuales vamos nosotros a operar en cirugía combinada, hacer el cálculo de lente intraocular con IOLMaster es más exacto que hacerlo con ultrasonido, por lo menos en términos de error refractivo. Y muy retinólogos seremos, pero a nosotros nos importa que nuestros pacientes tengan un mínimo de error refractivo, por lo menos al colocar el lente. Sí estoy de acuerdo que los costos favorecen sin duda realizar el procedimiento combinado. Este estudio americano realizado por Sider evalúa los costos asociados a hacer el procedimiento combinado versus secuencial, y la reducción de costos promedio alcanza un 18%. En otros estudios incluso llega al 45% de ahorro de costos, y esto es básicamente por separar los pabellones. Y no puedo olvidar también que hacer una cirugía de catarata después de haber hecho una vitrectomía en ese mismo ojo tiene sus desafíos y requiere una cierta experiencia y experticia para poder realizarla. Hay una serie de factores que le estoy listando ahí que pueden terminar en un desastre. Así que en general yo sugiero que si no tiene experiencia en retina, se haga acompañar por un retinólogo en el momento de hacer la FACO. ¿Y qué pasa en el mundo real? La verdad es que la gran mayoría de las series hablan de pacientes mayores y nos dicen básicamente 3 cosas. Primero, que la cirugía combinada permite una rápida mejoría de agudeza visual, y eso no hay dudas. Segundo, que la cirugía combinada tiene menores costos, lo que es verdad, pero es muy interesante ver que cuando se hace una cirugía combinada, el edema macular que provoca el procedimiento es mayor que si se hace una vitrectomía primero y posteriormente la FACO. Ahora, si analizamos ambos procedimientos al cabo de un año, no hay ni una diferencia en términos de agudeza visual ni en resultados anatómicos. ¿Qué pasa con los agujeros maculares? Lo mismo. Mismos resultados visuales, mismos resultados anatómicos, pero eso es al año. En este tipo de cirugía se ve efectivamente cómo la FACO permite recuperar la agudeza visual. Los pacientes que son sometidos solo a vitrectomía, la única vez que mejora su agudeza visual es una vez que han sido sometidos a la FACO.
Entonces, claramente, cirugía combinada aquí tiene una rápida mejoría y recuperación del paciente. Entonces, en resumen, cuando yo estoy frente a una angulopatía quirúrgica, no puedo estar más de acuerdo con mi predecesor, que si el paciente tiene catarata, hay que operarle la cirugía combinada. No hay nada más que hacer. Pero si el paciente tiene el cristalino claro o tiene poca catarata, tenemos que ver la edad que tiene. Si es una persona que tiene más de 55 años, la probabilidad que haga catarata es demasiado alta. Por lo tanto, en mi opinión, yo creo que lo razonable es ofrecerle procedimiento combinado. Pero si es un joven de menos de 50 años, yo creo que es razonable evaluar o ofrecerle la posibilidad de una cirugía en 2 tiempos. Reserva acomodación, por un lado, y por otro lado nos permite tener un mejor cálculo del error refractivo posterior. ¿Y qué pasa entre los 50 y 55 años? Bueno, ahí podemos negociar y explicarle pro y contra y tomar la decisión en conjunto con el paciente. Para concluir, me tomo las palabras de este rosarino, que en Chile lo queremos muchísimo, y él decía que no hay que justificar ni satanizar, o sea, no podemos ni justificar una u otra técnica, solo tenemos que tomar conciencia de ambas para implementar el mejor cambio para nuestros pacientes. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, ¿eh? Muchísimas gracias, excelente presentación. Bueno, Andrés, vos tenés un poco que tratar de buscar el consenso entre las dos presentaciones. Tanto Carlitos como Ricardo nos dieron una pauta clara de esta problemática que todos los retinólogos tenemos hoy día. O sea, nosotros cuando nos enfrentamos con un acto quirúrgico, lo primero que vemos, por supuesto, es su visión, sus estudios, pero cuando lo estamos mirando a la lámpara de hendidura, le vemos el cristalino y vemos qué estatus tiene. Yo estoy de acuerdo que, bien claro lo dijo Ricardo, para cada caso es una situación diferente. Si el paciente tiene una corta edad y el cristalino es transparente, siempre hablando de maculopatías quirúrgicas, ¿no? No hablando de un desprendimiento con PBR, con un trauma incorporado, con una ruptura de esclera, con una ruptura de córnea. La realidad es que uno tiene que preservarlo el cristalino, es lo que yo hago habitualmente, ¿no? En muchas escuelas, por más que sea muy joven el paciente y tiene que ser operado de vitrectomía, se hace la cirugía combinada. Pero yo creo que todo tiene ventajas y desventajas, y claramente fueron nombradas por la excelente presentación de Ricardo. Yo creo que hay que tomar consideración en cada caso. El error refractivo hoy cada vez es menor, la realidad es esa, porque hoy los biómetros son láseres que toman en cuenta el epitelio pigmentario, a diferencia del ultrasonido, ahí lo marcaste en ese paper que mostraste claramente, el ultrasonido tiene más índice de error comparado con los aparatos que hoy existen, como el IOL Master o similares, pero bueno, la realidad es que yo creo que desde el punto de vista funcional, nosotros tenemos que buscar lo ideal para el paciente y en general, si el paciente tiene catarata y no podemos visualizar perfectamente el polo posterior, tenemos que hacer una facovitrectomía y enfrentarnos a todas esas posibles complicaciones que bien nombraste, como la miosis intraoperatoria, como que inclusive muchas veces podamos tener la mala suerte de que se rompa la cápsula del procedimiento previo, y bueno, nosotros tenemos que lidiar con eso pensando que tenemos que hacer un paso intermedio, que es la cirugía de la catarata, para después proceder al polo posterior y trabajar con mucho detalle a nivel de la mácula. No está en discusión si ponemos la lente en el mismo momento del acto quirúrgico inicial o si la ponemos al final. Esto es una cosa de gusto de cada uno, pero yo creo que la realidad es que acorde el caso uno tiene que proceder y todo es válido, como bien decía nuestro amigo Bielsa. Y básicamente lo replicó Ricardo y también en su presentación Carlito. Así que bueno, felicitaciones y muy buenas las presentaciones. Gracias, Andrés. Vamos a pasar al último módulo, que está basado en el tratamiento de los agujeros maculares grandes. En los agujeros maculares pequeños digamos, no hay mucha, digamos, diferencia de criterios con respecto a cómo tratarlos, pero muchas veces se nos plantea, cuando estamos frente a agujeros grandes o extra grandes, cuál es la técnica más adecuada para poder tratarlos y favorecer el cierre del agujero o evitar la reapertura del mismo. A grandes rasgos existen dos grandes, diríamos, teorías o dos grandes escuelas, una que es la que se basa en el tratamiento del agujero utilizando adición de tejidos, y la otra en el cual la cirugía está basada en no utilizar ninguna adición de tejidos. Vamos a comenzar con la primera de ellas, y para lo cual el doctor Eduardo Zavalo de Córdoba, Argentina, nos va a plantear su posición. Eduardo. Hola. Ahí estamos.
¿Se ve? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación a tan importante evento y me encanta compartir con profesionales tan destacados. Yo voy a defender el tratamiento del agujero grande con adición de tejido. Primero lo que voy a hacer es definir qué es un agujero grande. La International Vitreomacular Traction Study Group realizó una clasificación diciendo que los agujeros grandes eran todos aquellos mayores de 400 micras. Y también podemos decir que un agujero crónico tiene más de 6 meses. El agujero se mide desde el diámetro lineal más estrecho, desde un borde al otro. Kelly y Wend en el año 1991 fueron los primeros que empezaron a tratar los agujeros maculares con la vitrectomía por par plana y la remoción de la hialoides posterior, y ya ellos lograron en ese momento, hace 30 años, un cierre anatómico del 58% de los casos. Las técnicas convencionales actuales, como dijo Arturo recién, de la par plana vitrectomía con peeling de membranas y tamponaje con gas, tienen un éxito de más del 90%. El éxito es menor en agujeros grandes, o sea, mayores de 400 micras, crónicos, miopes, traumáticos, recurrentes y refractarios. La tasa de cierre en estos casos va del 50 al 92%. Más del 44% de los agujeros maculares grandes fracasan en la primera cirugía. Sumado a esto, del 20 al 39% de los agujeros grandes se produce un cierre incompleto y eso nos produce una limitada agudeza visual. Para estos pacientes se han propuesto diferentes técnicas que tienen como objetivo colocar algún tejido sobre o adentro del agujero macular para facilitar su cierre. Y dentro de esas técnicas tenemos el flap invertido de ILM, propuesto por Sofía Michalewska, el parche libre de ILM, colocación de cápsula de cristalino, anterior o posterior, la utilización de membrana amniótica, propuesta por el doctor Stanislao Rizzo, y el trasplante autólogo de retina, defendido por nuestro amigo Tamer Mahmoud y su grupo de estudio colaborativo. Yo voy a mostrar un caso de una mujer de 71 años con un agujero macular de 437 micras, una agudeza visual de 20-200. Se le realizó una cirugía de vitrectomía y vemos cómo sacamos ya la hialoide posterior, se limpia bien todo el vítreo, se tiñó con azul brillante y se realizó con una pinza de ILM la extracción de la limitante interna en forma parcial, dejando un flap invertido de la misma sobre el agujero macular. La idea es tratar de liberar la hialoide hasta el borde del agujero para relajar las tracciones, y además de esta relajación del tejido, lo que hacemos es dejar un parche de ILM conectado al agujero macular. Ahí lo recortamos con el vitrectomo, con bajo vacío y mucho corte, y luego realizamos un intercambio de aire, fluido-aire, y acá tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya el flap que queremos dejar tamponando el agujero macular. Y esta técnica lo que hacemos es aportarle tejido al agujero. Acá vemos este caso con un postoperatorio de 3 meses arriba, con una agudeza visual de 20-60 y a los 6 meses conservando su agudeza visual. Y podemos ver cómo se han reestructurado nuevamente las capas externas principalmente de la retina y con un buen perfil macular. El flap invertido de ILM tiene un 98% de éxito de cierre y podríamos decir que este flap invertido contiene fragmentos de células de Müller y se ha dicho que inducirían una proliferación gliar. Este es un concepto nuevo de proliferación gliar dentro del agujero macular. Es requerido una membrana basal para que cualquier célula puedan proliferar. Y bueno, la ILM es una membrana basal. Y esto teóricamente permitiría a los grandes agujeros cerrarse lentamente con el tejido con el tiempo. Este fragmento de ILM trabajaría como un andamio para que las células puedan proliferar y se crearía como un microambiente dentro del agujero que ayudaría a que los fotorreceptores se posicionen correctamente, mejorando el perfil macular y el resultado
funcional final. Este es otro caso, un varón de 77 años, pseudofáquico, con agudeza visual menor a 20/400, un agujero grande, casi de 700 micras, y le realicé un trasplante de retina autólogo propuesto por el grupo colaborativo de Tamer Mahmoud y Steve Charles. Acá vemos, este paciente tiene una membrana epirretinal muy densa, ahí en el nervio óptico tenía una membrana que no traía mayores dificultades, muy fija, esa no la toqué. Acá vemos con el finesse loop, estamos retirando la ILM y la gran membrana. Ahí se puede observar por tinción negativa, donde no tomó el colorante, el tamaño de la membrana epirretinal. Es muy importante extraer todos los tejidos, produciendo lo que tratamos de hacer, la relajación de los tejidos, sacando las membranas y la ILM. Acá en este caso realicé un masaje de los bordes de la mácula y me daba cuenta que no se cerraba mucho el agujero. Primero realizamos una fotocoagulación del sector donante, acá con la cánula de inyección de aceite con una presión muy baja. Realizo una ampolla con BSS y con líquido subretinal, que es donde voy a realizar el corte del graf retinal. Allí con endodiatermia cauterizo los grandes vasos de la zona donde voy a cortar. Con una tijera curva, puede ser vertical, realicé el corte del flap retinal. Tuve el inconveniente que sangró un poco. Luego colocamos perfluorocarbono hasta llegar a la zona de la retina donante, un poco para que no sangre y otro poco para el transporte del flap o del graf retinal hasta la mácula. Acá ya tengo el graf posicionado sobre la mácula. A veces es difícil calcular el tamaño, nos podemos ayudar con el diámetro del finesse loop para ir a tomar el flap periférico. Luego con el finesse loop trato de posicionar correctamente el flap, tratando de drenar todo el perfluorocarbono que pueda haber por abajo. Es muy importante el tratamiento de la zona donante para que no se nos vaya a desprender la retina. Intercambio fluido-gas, fluido-aire, y bueno, acá este paso es crucial para que no se nos vaya a ir durante la aspiración del perfluorocarbono el flap retinal tan codiciado. Y en este caso yo vi una gran adherencia del flap a la retina y lo dejé con gas. Este caso lo operé la semana pasada, no tengo los resultados postoperatorios. En el autólogo Retinal Graph, Argentina, el cierre es de 88,4%, y se ha observado una gran reconstitución e integración de las capas de la retina. A los 4 meses se ha podido observar en el 59% de los casos una reconstitución de la membrana limitante externa, en el 41% de los casos una reconstitución de la zona elipsoide, y integración de las capas neurosensoriales, que serían las más internas, en el 29%. Estos son los datos del trabajo colaborativo. En total eran 41 pacientes. 43% de los pacientes ganaron 3 líneas a los 8 meses, son estas mediciones. El 29% ganaron 5 líneas o más, y hay una recuperación gradual. El graph, como sabemos, estamos tomando fotorreceptores que tienen mayormente, son bastones porque vienen de la periferia, pero hay algunos conos, como también algunas células potencialmente progenitoras, las cuales podrían explicar la mejoría de la agudeza visual en algunos ojos. Y también se cree que este flap retinal podría formar un puente para reparar esa estructura nerviosa de la fobia desde los bordes del grafo. Acá vemos otros 2 casos también donde defiendo de colocar una adición de tejido. Son 2 casos de desprendimiento de retina con agujeros maculares grandes. El de arriba también tiene un desgarro muy grande periférico y algo de PBR. Ahí coloco una burbuja de perfluoro para que el colorante no me tiña, no se vaya por detrás del agujero. Y bueno, sí o sí hay que realizar el pelaje en estos casos, y por qué no dejar un tamponaje de tejido que me va a ayudar a cerrar el agujero macular y también a crear un andamio para que
proliferen las células, y eso me va a ayudar al pronóstico de estos casos. En el caso inferior, que la patología era por el agujero macular, se realiza una retinotomía periférica muy pequeñita para drenar el líquido subretinal. En cambio, en el caso de arriba se utiliza el desgarro grande para drenar el líquido subretinal. En ambos casos se deja el flap colocado y se termina la cirugía colocando el de arriba aceite y el de abajo gas. Entonces, en el tratamiento del agujero macular grande con adición de tejido, lo utilizo para agujeros maculares, como dije, grandes, miopes, traumáticos, recurrentes y refractarios. Nos producen una gran mejoría de la anatomía foveal, nos mejora el tipo de perfil del cierre tipo 1, que es el cierre completo del agujero, con mejores agudezas visuales. Generalmente tienen más rápida recuperación visual, y esta adición de tejido, sumado a las técnicas comunes de relajación, estimularía la proliferación celular, la migración de células gliales, y este andamio facilitaría el relleno del agujero y con mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que les quería decir hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a continuar entonces con la presentación de Felipe Morera, quien nos va a plantear el tratamiento de los agujeros maculares grandes sin adición. Felipe, un gusto, y quiero aprovechar, tomarme 10 segundos para felicitarte por tu iniciativa del Congreso Polo a Polo, que realmente, mirándolo en forma retrospectiva, fue un éxito total. Yo sé que trabajaste mucho y quiero felicitarte en nombre de todos. Muchas gracias, Doc. La verdad, el trabajo es conjunto. Acá ningún proyecto individual funciona, sino que el trabajo conjunto siempre lleva más. Yo les voy a, acá lo voy a decir más adelante, este es un trabajo que está llevando también usted con el doctor Sass, sobre el agujero macular grande o refractario de tratamiento. Voy a compartir la pantalla. Ahí va. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Felipe Morera, soy jefe del Departamento de Retina del Hospital San Juan de Dios, y en conjunto con el profesor Dr. Marcelo Sass, jefe del Departamento de Retina, la sección de Retina del Hospital Clínica José de San Martín, vamos a hacer una presentación sobre la evolución de la cirugía en el agujero macular. En primer lugar, quiero agradecer a todo el comité científico, al doctor Bastien, al doctor Sepúlveda, al doctor Alessandrini, por esta jornada, por estas actividades científicas que espero que se vuelvan a realizar. Bueno, vamos a hablar un poquito de fisiopatología y evolución. El agujero macular se describió por primera vez en 1869 por Knapp, en el cual describió una lesión a nivel de la región macular secundaria a un trauma. Esta definición ha ido cambiando hasta el año 2017, en el cual el agujero macular idiopático para Morscalchi cambió solo como agujero macular y sacó la palabra idiopático, ya que las causas de la evolución o el desarrollo del agujero macular ya eran conocidas. Hasta el año 91 se consideraba que el agujero macular era intratable. Sin embargo, la evolución de la cirugía ha sido que agujeros maculares cada vez de mayor tamaño tengan un tratamiento adecuado. La clasificación también ha ido variando. Nosotros conocemos la clasificación que va de 0 a 4 según el estadio o el tamaño del agujero. Sin embargo, Sun y colaboradores en el año 2018 definió que el agujero macular mayor o menor a 650 micra tenía un valor de corte porque este tamaño podría dar un resultado quirúrgico mejor o peor según el tamaño del agujero macular. Chun y colaboradores también agregaron un estadio al agujero macular, y esto era en relación a las células de Miller, al compromiso de las células de Miller, lo cual también podía dar un valor pronóstico en el cierre de los agujeros maculares. Y por último, hablar un poquito de fisiopatología. Nosotros sabemos que esto se produce por una síndrome de tracción vitromacular, que es más frecuente en mujeres. Sin embargo, Green, Johnson y Mori y colaboradores le dieron un valor importante en la fisiopatología de la rotación del ojo, ya que los movimientos del ojo podían exacerbar este síndrome de tracción vitromacular. En relación a la evolución de la cirugía, la agudeza visual y el tiempo de evolución del agujero macular son los mejores predictores en resultados visuales y anatómicos postquirúrgicos.
Para un agujero macular con una vitrectomía solo se piensa que, o se vio que entre un 85 a un 100% de los pacientes tenían un éxito anatómico de un cierre del agujero macular. Si a esto le agregamos un peeling de la membrana limitante interna, para Lois y colaboradores se evidencia un éxito entre un 84 a un 48% al mes postquirúrgico. Si al peeling le agregamos un flap de la membrana limitante interna para agujeros entre 250 y 650 micras o para una miopía alta, el éxito del cierre es mayor. En relación a los tamponadores, no se vio diferencia significativa entre CF6 y C3F8. Y la postura es bastante controversial. Hay algunos autores que dicen que hay que mantener al paciente una semana boca abajo. Sin embargo, los estudios refieren que lo mejor es ir evaluando con OCT para definir cuándo se produce el cierre o no del agujero macular postquirúrgico. En relación a los tamaños de los gouts de vitrectomía no hay diferencias, y como se nombró anteriormente, el supraautólogo o el concentrado plaquetario también han sido coadyuvantes para el cierre de esta cirugía. Acá podemos ver una definición de Mahmoud en relación a los agujeros maculares, si es primario o refractario, y en relación al tamaño o las características con los diferentes tipos de cirugía o trasplante de retina. ¿Y qué pasa con los agujeros maculares cuando son grandes o hay una falla de la cirugía? Se definió que entre los 500 y 650 el valor del éxito de la cirugía es bastante variable. Por lo tanto, Steve Charles en el año 2012 realizó retinotomía arqueada con gouts de 25, donde realizó un corte semicircular de 500 a 700 micras a temporal del límite de la mácula para aumentar la compliance de ella y lograr un cierre del agujero macular. Aquí podemos ver dos OCT donde se ve una disminución del agujero macular con una retinotomía arqueada, y en la parte superior izquierda un cierre completo del agujero macular. Lo importante es que los cortes sean de forma vertical a la retina, de manera a disminuir el daño de la fibra nerviosa. Los resultados quirúrgicos o los resultados visuales son bastante variables. Sin embargo, en los 6 pacientes que podemos ver en la parte inferior hubo una mejoría visual en la mayoría de ellos. Bueno, acá hay otra técnica que es una doble retinotomía arqueada relajante. ¿Qué pasa en los pacientes con retinopatía diabética? Post-vitrectomía pueden desarrollar una membrana epirretinal, degeneración cistoide, tracción tangencial o una mácula isquémica. Por lo tanto, Murat en y colaborador en el año 2017 realizó una técnica bastante innovadora, en la cual realizó una vitrectomía con peeling, que la mostraremos a continuación. En este paciente vemos una retinopatía diabética proliferativa con un agujero macular grande, donde se va a realizar una liberación de las tracciones, un peeling de la membrana limitante interna, como se ve en el video, y retinotomías arqueadas en 120 grados de la retina por fuera de las arcadas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Ya? Ahí vemos las retinotomías en la parte superior, siempre por fuera de la arcada, y a continuación se va a realizar un masaje sobre el agujero macular para acercar los bordes de este, ¿ya? Y a continuación se va a realizar láser en ambos bordes, intercambio fluido-aire y la aplicación de aceite silicón. En el año 2017, Karsten evaluó una nueva técnica, que es la aplicación de burbujas de BCS subretinal para la liberación de la retina, para aumentar la compliance de ella, y operó a una paciente con un agujero macular de 1444 micras, en la cual había tenido una vitrectomía con peeling que no generó un cierre frustro del agujero macular. Para esto hizo una vitrectomía, aplicó 3 bolsas, por piedad plana, aplicó 3 bolsas de BCS subretinal de más o menos 2 a 3 diámetros, con un soft tip de 41G, realizó masaje sobre el agujero macular, más la aplicación del aceite silicón. La paciente tuvo un buen cierre anatómico y una visión final de 20/200 a las 4 semanas post cirugía. El profesor Marcelo Sass este año, el año 2020, presentó en el American Journal of Ophthalmology Reports la técnica RETMA, que significa Retina Expansion Technique for Macroretinal Hole, que veremos a continuación cómo se realiza. Esto también es con la idea de producir una mayor compliance de la retina y manejar agujeros macular que no han tenido un buen resultado quirúrgico inicial o agujeros maculares grandes.
En el siguiente video vemos un agujero macular grande en el ojo derecho, en el cual podemos ver un OCT. Este paciente tuvo un resultado frustro de la primera cirugía de agujero macular. Acá vemos el otro ojo, el OCT también, y podemos ver que en este paciente pseudofaco se realiza una aplicación de triamcinolona para descartar que hayan restos de hialoides posterior. Se aplica Brilliant Blue para la tensión de la membrana limitante interna. Con el ASA de Alcon se realiza un flap o una liberación parcial de la membrana limitante interna, y después con una pinza de membrana se realiza el peeling de la membrana limitante interna de forma extensa alrededor del agujero macular, como estamos viendo a continuación. Bueno, ahí se realiza una extensión anasal y luego se aplican 3 bolsas de BCS subretinal, una en la parte superior, otra en la parte temporal y otra en la parte inferior, hasta el borde del agujero macular. Ahí estamos viendo las 3 bolsas. Ahí está la parte inferior, ya aproximadamente son como de 3 diámetros discales y tienen que llegar hasta el borde del agujero macular. Luego de eso se realiza una aspiración del líquido y un masaje del agujero macular para acercar los bordes. Ahí estamos viendo las imágenes postquirúrgicas, y en el resultado postquirúrgico se ve una disminución importante del tamaño del agujero macular inicial. Actualmente se encuentra en curso un estudio multicéntrico en relación a esta técnica para agujeros maculares grandes, agujeros maculares refractarios de tratamiento, liderado por el profesor Marcelo Sass, en el cual también el doctor Alessandrini se encuentra formando parte de este equipo. Como conclusión, es importante al momento de decidir la cirugía, qué tipo de cirugía vamos a realizar en agujeros maculares que sean de tamaño grande, es decir, 400, 500, 50 o sobre 650 micras. ¿Por qué? Porque el cierre frustro se puede deber a la firme adhesión perpendicular que existe entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina. La técnica de liberación o relajación elimina las fuerzas tangenciales de la base del cierre del agujero macular, por lo que aumenta el compliance de la retina. La translocación de la retina puede ir desde los 680 hasta las 300, hasta las 3200 micras. Bueno, y por último, dar nuevamente las gracias al comité científico de este curso, ojalá que se vuelva a repetir, y darle las gracias al profesor Marcelo Sass por toda su ayuda y la colaboración que me dio en esta charla. Muchas gracias, Felipe. Me toca a mí comentar las 2 técnicas. Ustedes saben que para el tratamiento de los agujeros grandes existen varias opciones. Como bien les han explicado ya Felipe y Eduardo, estas son el trasplante autólogo de retina sensorial, el trasplante autólogo de membrana limitante interna, el flap invertido de membrana limitante interna, el trasplante que no se ha hablado hoy, el trasplante de membrana amniótica y la técnica de expansión retinal. Todas ellas con ventajas y desventajas, pero la mayoría de todas ellas se acerca aproximadamente a un cierre del agujero macular en valores alrededor del 90%. Nosotros en la actualidad estamos formando parte de un grupo multicéntrico donde estamos comparando 2 técnicas. Por un lado, la técnica de expansión retinal que les acaba de mostrar Felipe versus el trasplante autólogo de membrana limitante interna en los agujeros grandes. Y le puedo decir que los resultados anatómicos son prácticamente los mismos utilizando ambas técnicas, en donde el cierre del agujero está alrededor del 95% de los casos, pero nosotros encontramos una diferencia estadísticamente significativa en relación a la recuperación de la agudeza visual. Por supuesto que la recuperación de la agudeza visual no va solo de la mano del tamaño del agujero, sino va de la mano de otra serie de factores, como por ejemplo el tiempo de evolución del agujero. Pero les puedo adelantar que existe una mejoría de la agudeza visual en aquellos pacientes en los cuales se hace un trasplante autólogo
del epitelio, de la membrana limitante interna, comparada con la técnica de expansión retinal. ¿Y por qué es esto? Es porque aparentemente cuando la colocación de la membrana limitante interna favorece un mecanismo de gliosis reaccional que hace que en el momento en donde se va a cerrar el agujero, la aposición de las células de los fotorreceptores mantenga una mejor, correspondencia anatómica en relación a cómo se cierra el agujero cuando se produce la técnica de expansión retinal. En la técnica de expansión retinal se modifica aparentemente la disposición de los fotorreceptores. Entonces esto hace que desde el punto de vista funcional la recuperación de agudeza visual sea mejor en los pacientes con trasplante autólogo versus los pacientes a los cuales se hace la técnica de expansión retinal. Pero de todas maneras yo creo que uno como cirujano siempre debe, cuando tiene que tomar una decisión, debe tomar la decisión de hacer la técnica con la cual se sienta más cómodo y con la cual de una u otra manera le produzca una menor cantidad de complicaciones intraoperatorias para favorecer así los mejores resultados en nuestros pacientes. Yo creo que con esto vamos a dar por finalizado entonces este primer encuentro. Simplemente antes de despedirme y darle la palabra al doctor Bastien y a Iván para que hagan el cierre. A mi entender, este debate fue un empate, pero ambos presidentes lo van a decidir. No es una decisión mía comentar esto, pero nada más. Y les agradezco a los dos la confianza de haberme permitido moderar este primer encuentro, que realmente creo que fue muy fructífero y espero que sea el principio de muchos más. Así que muchas gracias, Iván, muchas gracias, Andrés. Bueno, Iván, ¿quieres decir unas palabras? Sí, por supuesto. No podría estar más contento después de haber escuchado todas estas excelentes presentaciones con tanta sinceridad y a la vez tanto rigor, que me siento contento. Y bueno, yo creo que los tres nos sentimos muy contentos porque esto fue una aventura y que lo ideamos ahí de repente, de la nada prácticamente, y yo creo que va a ser el futuro, efectivamente, de una gran cooperación. Bueno, más adelante vamos a seguir hablando sobre las cosas que hacia dónde podemos llegar, pero sin duda que va a pasar por un buen apretón de manos cuando nos podamos salir de todo esto, así que quiero que todos se cuiden, que se protejan, que cuiden a su familia y sean muy prudentes. Nada más les puedo decir, y espero verlos pronto con un apretón de manos. Bueno, muchas gracias, Iván, comparto tus palabras, gracias, Arturo, por la coordinación y por las ideas, y bueno, a todos los oradores que fueron espectaculares las presentaciones. Una de las que más me impactó fue la del doctor Mauricio Martínez Cartiel con el oráculo de Delfos, que nos generó un impacto filosófico tremendo, pero bueno, más allá de saber que existe algo más que la oftalmología, ¿no? Pero bueno, sí, desde ya que esto va a ser un inicio, un reinicio, porque yo creo que nunca estuvimos alejados, pero es fundamental, como bien dijo Felipe, trabajar en equipo, trabajar en grupo, es fundamental para que nosotros podamos progresar todos. Hoy ya la individualidad queda a un costado, así que un gran abrazo y que esto sea un reinicio de la relación. Espero que haya sido provechoso para todos los que están conectados. Y bueno, esperamos vernos muy pronto y un gran abrazo para todos y muchas gracias.